Bien, hola a todos, mi nombre es Ariel Aranda, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Química Orgánica y en esta oportunidad vamos a charlar sobre el TP número 6, eh, que se refiere a compuestos aromáticos. Bueno, vamos a hablar inicialmente de los hidrocarburos aromáticos con una breve introducción teórica, y los objetivos del trabajo práctico son estos que tienen ustedes acá: ejemplificar entonces reacciones de sustitución electrofílica aromática, comprender los efectos de activación y orientación en la CEA de los distintos sustituyentes dentro del anillo bencénico, conocer o comprender la utilidad de las sales de diazonio, sobre todo en síntesis, y realizar una síntesis de un colorante azoico a partir de estas sales, utilizando estas sales. Bien, clásicamente los compuestos orgánicos se han dividido en dos grandes grupos: los compuestos que son alifáticos y los aromáticos. Antiguamente un compuesto se clasificaba como alifático si presentaba un comportamiento tipo ceras o grasas. Bueno, que actualmente este término se lo utiliza para los alcanos, alquenos, alquinos, eh, tanto alifáticos como sus correspondientes ciclos. Pero para clasificarlos como aromáticos debían ser fragantes y tener una baja proporción de hidrógenos, ¿sí? Todos los compuestos aromáticos que se han ido obteniendo, o se han ido encontrando en la naturaleza, se aislaron a partir de aceites esenciales de plantas y tenían en común una unidad estructural, ¿sí?, que era el benceno, cuya fórmula molecular se descubrió en 1825 por Faraday y que era carbono 6, hidrógeno 6. Entre las muchas estructuras propuestas que satisfacían esta fórmula molecular, la más aceptada fue la propuesta en 1865 por Kekulé, que soñó al benceno como entonces un anillo de 6 carbonos unidos por enlaces simples y dobles alternados. Su sueño fue, eh, visualizó en su sueño una serpiente que se estaba mordiendo por su cola. Y entonces así se descubrió esta estructura que se acepta actualmente, que es el 1,3,5 ciclohexatrieno. El tipo de reacción, como habíamos dicho anteriormente, que van a presentarse en estos compuestos orgánicos, es el de sustitución electrofílica aromática. Entonces, inicialmente, entonces, a partir de 1945, cuando se incluye entonces la teoría estructural de la resonancia, en este lenguaje, en este contexto, se describe al benceno como un híbrido de dos estructuras de Kekulé, estas dos estructuras límites, ¿sí?, que satisfacen entonces las condiciones de resonancia, puesto que difieren solamente en la disposición de los electrones, ¿sí?, de este sistema conjugado pi entre una estructura resonante y la otra estructura resonante. Entonces, se habla de que el benceno se encuentra como un híbrido de dos estructuras límites resonantes, ¿sí? Como hablamos anteriormente, entonces, la reacción que van a tener estos compuestos orgánicos es de sustitución electrofílica aromática, en donde tenemos un electrófilo que es un átomo, un grupo de átomos que tiene un defecto de cargas negativas, o sea, tenemos un exceso de cargas positivas, que van a tomar los electrones directamente del anillo bencénico para generar el producto de sustitución. Si hablamos un poquito más en detalle del mecanismo de este proceso, vemos entonces que inicialmente se genera un intermediario de reacción que tiene una carga positiva, que ahora vamos a ver en un ratito, se va a ir deslocalizando por todo el anillo bencénico, y en un segundo paso, ¿sí?, se va a restituir la aromaticidad, ¿sí?, eliminando entonces este hidrógeno como protón y dejando este par de electrones para reconstituir entonces la aromaticidad, ¿sí?, el sistema conjugado pi. Si estudiamos un poquito más en detalle entonces el intermediario de la reacción que se genera en el primer paso, vamos a ver que es un híbrido de tres estructuras resonantes
en donde esta carga positiva, como les decía anteriormente, se va a ir deslocalizando por todo el anillo bencénico, ¿sí? Entonces, como las tres estructuras, ahí estamos viendo tres estructuras resonantes con igual estabilidad, entonces todas contribuyen de la misma manera al híbrido de resonancia. Si analizamos un diagrama de energía potencial versus avance de la reacción, vemos entonces que inicialmente tenemos al benceno con el reactivo, en donde en el primer paso, el paso limitante de la velocidad de la reacción, se genera entonces el intermediario de la reacción, que como ustedes ven tiene característica de carbocatión en realidad, en donde esta carga positiva, como veíamos en esta parte, se va a ir deslocalizando por todo el anillo bencénico y le va a dar una cierta estabilidad. En un segundo paso, ¿sí?, tenemos dos opciones. O que se adicione ahora un nucleófilo, ¿sí?, a esta carga positiva, generando entonces el producto de adición, en donde se destruye la aromaticidad del compuesto orgánico inicial, y como consecuencia de esto, llegamos a un compuesto con mayor contenido energético, es decir, menos estable, o, como decíamos en un principio, se pierde un protón, ¿sí?, porque ahora esta base, este nucleófilo que va a actuar como base, va a abstraer este protón, se va a llevar el protón y va a dejar entonces este par de electrones para reconstituir la aromaticidad del sustrato y llegar a un producto mucho más estable, es decir, con menor contenido de energía. Entonces se vio experimentalmente que los compuestos orgánicos de tipo aromáticos van a dar reacciones de sustitución frente a reacciones de eliminación, porque son más estables al reconstituir entonces la aromaticidad que tenía inicialmente el sustrato. Bueno, tenemos dos efectos, ¿sí? Cualquier sustituyente del núcleo aromático, del núcleo bencénico, influye de dos maneras en una segunda sustitución electrofílica. Primero, modifica la velocidad de la reacción del compuesto respecto a la del benceno, ¿sí? Si la reacción es más rápidamente, se dice que el sustituyente es un grupo activante, y si la reacción es más lenta, o disminuye la velocidad de reacción con respecto a la del benceno, decimos entonces que es un desactivante. En este caso, entonces, veamos para el estado de transición, en donde tenemos un sustituyente G en el anillo bencénico, y tenemos dos efectos. Si G es entonces un grupo dador de electrones, por cualquier efecto, pero principalmente por efecto resonante o mesomérico, tiende a dispersar la carga positiva del intermediario, esta carga positiva que se ha generado en el intermediario de la reacción. ¿Esto qué hace? Esta dispersión de la carga entonces estabiliza a este carbocatión del estado de transición y también a la carga incipiente que se desarrolla en el estado de transición. Y como consecuencia, la reacción es más rápida que en el caso del benceno. Por el contrario, si un grupo G, en este caso, es atractor de electrones, ya sea por efecto inductivo, atractor de electrones, o por efecto resonante, atractor, lo que va a hacer es intensificar la carga positiva del intermediario de la reacción, que en este caso tiene características de carbocatión, y por lo tanto también la carga incipiente del estado de transición, ¿sí?, que conduce a ese intermediario. ¿Y esto qué hace? Desestabiliza entonces a este intermediario y por lo tanto disminuye la velocidad de reacción con respecto a la del benceno, ¿sí? Así, por ejemplo, analicemos algunos casos. En el caso del nitro, ¿sí?, como sustituyente del anillo bencénico, tenemos un efecto mesomérico atractor de electrones, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, y un efecto inductivo también atractor de electrones, porque el nitrógeno del grupo nitro es mucho más electronegativo, es más electronegativo que el carbono del anillo bencénico. Entonces, ambos efectos sacan electrones del anillo, desestabilizando entonces al intermediario de la reacción. ¿Por qué? Porque está intensificando la carga positiva de este intermediario, y entonces, ¿qué hace? Al hacer menos estable, hace más lenta la reacción, ¿sí? Entonces, hablamos que el nitro, o decimos que el nitro, es un desactivante,
¿sí?, para la sustitución electrofílica aromática. En el caso del oxidrilo fenólico, ustedes ven que tenemos, por un lado, un efecto inductivo atractor de electrones por la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el carbono del anillo bencénico, pero tenemos un efecto mesomérico más importante gracias a la presencia de pares de electrones no compartidos del oxígeno que ceden al anillo aromático por un efecto resonante, ¿sí? Entonces, gracias a esto, a este efecto neto, ¿sí?, dador de electrones, que es mayor que el efecto inductivo atractor, vemos que la carga positiva del intermediario de la reacción se dispersa, ¿sí? Como consecuencia, la velocidad aumenta con respecto a la del benceno. Y decimos entonces que el grupo oxidrilo del fenol es un activante para la sustitución electrofílica aromática. Y por último tenemos otro ejemplo más, que es el de los halógenos, por ejemplo el cloro, en el clorobenceno. Si bien es lógico pensar que tenemos un efecto inductivo importante atractor de electrones por esa diferencia de electronegatividad, mucho más importante entre el carbono y el cloro, también es cierto que se observa un efecto mesomérico dador o resonante, dador de electrones, por los pares electrónicos libres que tiene el cloro, ¿sí?, o el halógeno. Este efecto mesomérico, entonces, si bien es poco, pero existe, y entonces decimos que, si bien los halógenos, el clorobenceno, el bromobenceno o el iodobenceno, son desactivantes para la CEA, ¿sí?, son desactivantes un poquito más débiles, ¿sí?, que por ejemplo el nitro, que tiene efectos tanto resonantes e inductivos para el mismo lado, o sea, se intensifican. Acá el efecto inductivo está contrarrestado en parte por este efecto dador de electrones por efecto resonante. Entonces, si bien es un desactivante más débil. El otro efecto que vamos a encontrar es el de la orientación, el ingreso de un segundo sustituyente, ¿sí? La entrada del segundo sustituyente, ya sea a las posiciones orto y para, ¿sí?, y en este caso hablamos que es un director orto-para, ¿sí?, o la entrada de un segundo sustituyente a las posiciones meta, y entonces vamos a hablar que es un director a posición meta. Analizamos entonces un poquito las estructuras resonantes para el, eh, el fenol. Y vemos acá entonces que si hacemos las estructuras resonantes, por efecto resonante, dador de electrones, como dijimos anteriormente, entonces llegamos a esta estructura, en donde el par de electrones del oxígeno pasan a interactuar con el anillo bencénico, y entonces estos electrones salen, ¿sí?, del anillo bencénico, que son estos que están acá, y se van obteniendo entonces distintas estructuras resonantes, en donde este par de electrones vuelve a entrar, y entonces estos salen, y tenemos esta estructura. Ahora estos pares de electrones entran, y estos electrones salen, y tenemos esta estructura. Y esta entonces, después vuelven a entrar, y estos vuelven a salir. Fíjense que esta estructura, a la que llegamos en la parte final, difiere de la primera simplemente en la localización de los dobles enlaces, y así retomamos entonces las estructuras resonantes de Kekulé. ¿Ven? Que partimos de una estructura, y luego que hacemos la resonancia llegamos a la otra estructura resonante. Si nosotros evaluamos estas estructuras, vemos que las posiciones orto y para están presentando unas cargas eléctricas netas negativas. Fíjense que tienen pares de electrones, ¿sí? Por lo tanto, se favorece el ingreso del electrófilo a estas posiciones. Y así decimos entonces que el fenol, además de ser un activante para la CEA, es un director orto-para. Es decir, que va a direccionar el ingreso de un segundo sustituyente principalmente a las posiciones orto y para, ¿sí? Si analizamos para el caso del nitrobenceno, decíamos que el nitro tenía un fuerte efecto inductivo atractor y también un fuerte inductivo resonante, atractor de electrones. Entonces tenemos esta estructura resonante, en donde, fíjense que el nitro va a tomar electrones por efecto resonante, generando esta estructura, y dejando una carga positiva en la posición orto, que va a ser dispersada entonces por estos electrones que van a venir acá, y ahora la carga positiva en esta estructura resonante queda en este carbono, ¿sí? Que nuevamente estos electrones van a venir, ¿sí?,
a este lado, dejando entonces un exceso de carga positiva en esta zona, en este carbono, viendo esta estructura resonante, ¿no? Que nuevamente estos electrones que fueron tomados inicialmente del anillo van a volver al nitro y este nitrógeno va a ceder estos electrones al anillo bencénico, restituyendo entonces la aromaticidad, ¿sí? Y fíjense entonces que llegamos nuevamente a la estructura contraria a la inicial en cuanto a las estructuras resonantes de Kekulé, ¿sí? Como consecuencia, decimos que el nitro es un grupo desactivante porque toma electrones del anillo bencénico, haciendo más positivo entonces al intermediario de la reacción porque intensifica esa carga positiva, habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Si bien el nitro desestabiliza todas las posiciones, desestabiliza menos las posiciones meta, porque fíjense que en las posiciones meta no se está observando esta carga positiva, ¿sí?, en el anillo bencénico. Entonces, decimos que si bien el nitro, además de ser un desactivante para la CEA, es un director a las posiciones meta, es decir, que dirige el ingreso de un segundo sustituyente a las posiciones meta, ¿sí? Bien, hasta acá un poquito de introducción para los compuestos aromáticos. El resto de lo que necesiten para la comprensión del tema, les vamos a pedir que vayan a los libros y a la clase teórica de la materia. Y ahora vamos a charlar un poquito con esto de la parte experimental del trabajo práctico del día de hoy. La parte 1, la parte A, dice obtención del ácido pícrico. Acá tenemos a la izquierda el ácido pícrico, la molécula. Fíjense que tenemos como nombre alternativo el 2,4,6-trinitrofenol. El aspecto, que son cristales amarillos claros, un punto de fusión 122 a 123 grados centígrados, y bueno, que estalla, la advertencia es que estalla a 300 grados centígrados. Acá vemos algunos usos, fíjense como baterías eléctricas, en la industria del cuero, como colorantes, en la fabricación de cristales coloreados, como mordientes textiles, reactivos de laboratorio para las reacciones de dosaje de creatinina, eh, y en fósforos y en explosivos. Bien. Si nosotros habíamos charlado anteriormente que el oxidrilo fenólico era un activante y director ortopara, ¿sí? Entonces, fíjense que la sustitución electrofílica aromática, en este caso la nitración, se da más fácil que en el benceno, dijimos, ¿no? Porque aumenta la velocidad. ¿Por qué? Porque se estabiliza a el intermediario, ¿sí? Está estabilizado el intermediario por el efecto dador de electrones de tipo mesomérico o resonante del oxidrilo fenólico, ¿sí? Entonces, la velocidad ocurre más rápido con respecto al benceno, si hablamos de la CEA. Entonces, fíjense que podemos mononitrar al fenol simplemente utilizando ácido nítrico diluido a bajas temperaturas y obtenemos un 25% del ortonitrofenol y un 61%, o sea, mayor concentración, del paranitrofenol, ¿sí? Pero hay que recordar entonces, como dice en esta parte de la diapositiva, que es un activante fuerte y director ortopara, el fenol. Entonces, si nosotros trabajamos con una mezcla, como vemos acá, de ácido nítrico en ácido sulfúrico, o sulfonítrica se llama, en estas condiciones, que son las condiciones del TP, polinitramos al fenol, al ser muy activante, ¿sí? Se polinitra. Por eso tenemos que trabajar simplemente con condiciones más suaves si queremos hacer la mononitración. Fíjense acá, ácido nítrico diluido y a bajas temperaturas. ¿Bien? Vamos a ver entonces un poquito el mecanismo de cómo ocurre, ¿sí? El mecanismo de la nitración para la obtención del ácido nítrico. La primera etapa es entonces la obtención del electrófilo. Siempre cuando analizamos un mecanismo, vamos a ver cada una de las etapas del mecanismo de reacción, y la primera va a ser la obtención del electrófilo. ¿Cómo se obtiene el electrófilo? Para ello se utiliza ácido sulfúrico con ácido nítrico para la obtención del ion nitronio, que es el electrófilo, que es este que tenemos acá. ¿Cómo se obtiene? Tenemos ácido nítrico y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un ácido más fuerte que el nítrico,
Por lo tanto, se desprotona y se transforma en esta especie con la base conjugada. O sea, se protona el ácido nítrico y se genera el anión sulfato ácido, que es el que va a actuar como base en la última etapa de la reacción, sacando el protón y reconstituyendo la aromaticidad. Entonces, en un segundo paso de la formación del electrófilo, fíjense que se pierde, se deshidrata, ¿sí?, el ácido nítrico con la previa protonación, se genera agua y el ion nitronio, que es el electrófilo. Este ion nitronio electrófilo es atacado entonces por el anillo bencénico. Y acá nos podemos fijar, entonces tenemos la reacción, en donde tenemos el fenol con el ion nitronio. Y el ion nitronio entonces puede ser atacado por el anillo bencénico en las tres posiciones, tanto en orto, en meta como en para. Si hacemos el ataque en orto, fíjense que tenemos todas estas estructuras resonantes. Si hacemos el ataque en meta, tenemos estas estructuras resonantes que están acá abajo, una menos, y si hacemos el ataque en para, volvemos a tener la misma cantidad de estructuras resonantes que en orto, ¿sí? Siempre es lo mismo, fíjense, el movimiento de los electrones. Cuando se queda la carga positiva acá, ahora estos pares de electrones pueden compensar esta carga positiva dándolas por efecto resonante. Tenemos esta estructura, y después volvemos a esta, que estos electrones vienen para acá, y tenemos esta carga positiva acá, estos electrones vienen para acá, y tenemos esta estructura acá, ¿sí? Fíjense que tanto en las posiciones orto como para, ¿sí?, tenemos estas dos estructuras, en donde salvo el hidrógeno, todos los elementos, todos los átomos tienen el octeto completo. Entonces estas estructuras son particularmente estables y contribuyen entonces a la estabilidad del híbrido de resonancia. Y por lo tanto entonces decimos de que el ataque del nitro va a estar favorecido en las posiciones orto y para del fenol, ¿sí? También, y por eso entonces, como dijimos anteriormente, el fenol es director a posiciones orto y para. Si hablamos, bueno, vamos a hablar un poquito de la parte experimental, en donde lo que tienen que hacer es simplemente agregar 0,2 gramos de fenol, ¿sí?, que generalmente nosotros lo que hacemos es fundirlo, por lo tanto, con la densidad podemos sacar los mililitros que necesitamos para 0,2 gramos de fenol, y lo vamos a disolver en 4 mililitros de ácido sulfúrico concentrado, que simplemente ahí lo que va a hacer el ácido sulfúrico es disolver al fenol, y después esta mezcla la vamos a ir agregando a un Erlenmeyer en donde preparamos la mezcla sulfocrómica, ¿sí? Esto lo vamos a calentar, una vez que agregamos el contenido del tubo de ensayo al Erlenmeyer en donde está la mezcla sulfocrómica, lo calentamos durante 5 minutos, y ahí vamos a empezar a obtener el ácido pícrico, ¿sí? Ahí ocurre la reacción. Fíjense, entonces se agrega gota a gota el preparado del tubo de ensayo dentro del Erlenmeyer, con la mezcla sulfocrómica, sulfonítrica, y se calienta a baño María. Se vuelca la mezcla dentro de un baño de agua con hielo, 75 mililitros, fíjense, esto es para que los cristales precipiten, los cristales de ácido pícrico precipiten en el medio de agua fría, y se espera la aparición, ¿sí?, de estos precipitados. Y luego se va a filtrar al vacío, ¿sí?, con bomba de vacío. O sea, van a dosar un embudo, un quitasato, un embudo Hirsch o un embudo Buchner, a un quitasato, y entonces van a verter la suspensión y van a lavar después con agua fría para que no haya mucha pérdida del ácido pícrico por solubilidad, ¿sí? Entonces siempre con agua fría, que es la misma agua que utilizamos para que precipiten los cristales, ¿sí?, de ácido pícrico. Y ahí obtenemos entonces los cristales de ácido pícrico, ¿sí?, por este mecanismo de reacción que es la sustitución electrofílica aromática. Esta es la primera parte del TP. En una segunda parte lo que vamos a estudiar es la basicidad de las aminas, en donde las aminas actúan como base gracias a la presencia de este par de electrones del nitrógeno, en donde van a poder ser utilizados para establecer una unión covalente con este protón, que es una especie
deficiente en electrones. Repasamos entonces la teoría ácido-base de Lewis. Y analizando entonces un poquito las aminas, vamos a hacer una experiencia para ver la diferencia entre las basicidades de las distintas aminas. Las aminas aromáticas, como las anilinas, esta es una anilina, acá la tenemos representada, son menos básicas que las aminas alifáticas. Y esto tiene que ver con que estos pares de electrones del nitrógeno, que son los importantes para la reacción ácido-base, el comportamiento ácido-base de las aminas, no están tan disponibles para establecer una unión covalente con un protón, ¿sí?, de un ácido, sino que también intervienen, por efecto resonante, dador de electrones, con el anillo bencénico. Fíjense, acá tenemos las estructuras resonantes, en donde este par de electrones interviene o están comprometidos con la resonancia en el anillo bencénico, ¿sí? Gracias a eso, entonces, las aminas aromáticas van a ser menos básicas que las aminas alifáticas. Si analizamos un poquito esta tablita que tenemos a la derecha, vemos que acá tenemos el amoníaco, tenemos los pKb y los compuestos aromáticos, incluyendo también al amoníaco. Y fíjense que podemos sacar varias conclusiones. Primero, que la dimetilamina es la más básica, ¿sí?, que, fíjense, la metilamina, es decir, las aminas secundarias son más básicas que las aminas primarias. Y después, el otro concepto que vamos a sacar es que las aminas aromáticas son menos básicas, fíjense ustedes, que las aminas alifáticas, ¿sí? Y dentro de las aminas aromáticas, aquellas aminas aromáticas que tienen sustituyentes, que son atractores de electrones, como por ejemplo, fíjense, la para-nitronilina, van a ser menos básicas que aquellas aminas que tienen sustituyentes dadores de electrones, como la para-toluidina, ¿sí?, o la N-metilanilina, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, si es que tenemos sustituyentes atractores de electrones, sacamos más electrones del anillo aromático que los que le está dando el par de electrones del nitrógeno. Entonces, es como que el par electrónico del nitrógeno está más comprometido con la resonancia del anillo. Mientras que si es que hay grupos dadores de electrones, por cualquier efecto, principalmente el efecto resonante dador de electrones, entonces ahí que vemos que el anillo, el par de electrones del nitrógeno está un poquito más disponible, ¿sí?, para establecer una unión covalente con un protón, que en el caso de la anilina, ¿sí?, que acá vemos la anilina como referencia, ¿sí? 9,40 frente a 8,92 en el caso de la toluidina, o 9,40 con respecto a 13 en el caso de la pana-nitronilina, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a estudiar el comportamiento de las aminas? Lo que vamos a hacer es, vamos a tener tubos de ensayos en donde vamos a agregar puntas de espátula o mililitros de anilina, de distintas aminas, según el estado de agregación en el que se encuentren. Fíjense, 0,5 mililitros de la trietilamina, 0,5 mililitros de anilina, y una punta de espátula de la para-nitronilina. Y le vamos a agregar agua, vamos a agregarle a todas agua. Si no se disuelven, le vamos a agregar ácido clorhídrico al 10%, y si no se disuelven con el ácido, le vamos a agregar ácido sulfúrico concentrado. Entonces, volviendo a lo mismo, la basicidad de las aminas aumenta en este sentido. Fíjense que esta es la menos básica dentro de las aromáticas. Las aromáticas son menos básicas que las alifáticas. Y fíjense cómo vamos aumentando la acidez del medio. ¿Por qué aumentamos la acidez del medio? Porque estamos llegando a aminas mucho menos básicas. Entonces necesitamos intensificar la acidez del medio para poder, entonces sí, disolver a estas aminas, ¿sí?, en agua. Por eso acá partimos del agua y llegamos al ácido sulfúrico como un ácido mucho más fuerte. Bien. Y la última parte que vamos a ver de este trabajo práctico es la síntesis de colorantes azóicos. Entonces acá tenemos un ejemplo, el rojo Congo, que son colorantes realizados a partir, o sintetizados a partir de sales de diazono. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sintetizar sales de diazono y vamos a sintetizar colorantes. Bueno, los colorantes son compuestos coloreados que se adhieren a los
materiales, confiriéndoles color de alguna manera. Fíjense que las fuerzas de atracción que permiten entonces la interacción de los colorantes con, por ejemplo, las telas o los otros materiales son de tipo ion-ion, ion-dipolo, fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno. Y para obtener sustancias coloreadas, los dobles enlaces conjugados son necesarios. Y por eso entonces, a mayor conjugación o mayor sistema de conjugación entre dobles enlaces y pares de electrones libres, mayor intensidad de la coloración. ¿Sí? ¿También? A mayor deslocalización de los electrones por sistemas conjugados, entonces tenemos mayor coloración. Y vamos a hablar un poquito de la síntesis entonces de las sales de diazonio. Fíjense que a partir de la anilina la obtenemos simplemente primero del benceno, nitramos al benceno, y después tratamos con un agente reductor al benceno, como estaño o sin en ácido clorhídrico, y llegamos a la anilina. Si la anilina la tratamos con nitrito de sodio y ácido clorhídrico a bajas temperaturas, ¿por qué a bajas temperaturas? Porque a altas temperaturas la sal de diazonio se descompone. Por eso siempre que sinteticemos sales de diazonio vamos a trabajar a bajas temperaturas. Llegamos a la sal de diazonio, ¿sí? Y la sal de diazonio es un punto de partida muy importante para la síntesis de muchos otros compuestos, y dentro de estos compuestos los colorantes azódicos. La sal de diazonio, como dice acá, es un electrófilo débil. Por lo tanto, para que haya una CEA, para que se pueda dar lugar una CEA, una sustitución electrofílica aromática, con o utilizando una sal de diazonio como electrófilo, tenemos que tener un anillo bencénico con un activante. O sea, el anillo bencénico tiene que estar activado para la CEA, porque la sal de diazonio es un electrófilo débil, ¿sí? Y entonces obtenemos de la reacción de la sal de diazonio con un anillo bencénico activado para la CEA, tenemos el azo compuesto, ¿sí? Que es la reacción que vamos a realizar para la síntesis de los colorantes azódicos. Bien, tenemos una parte que es la parte D, que dice que es diazotación y copulación. Vamos a obtener dos colorantes, el naranja de nitroanilina y el bordeaux. Y fíjense entonces que en lo que va a consistir esta parte o esta experiencia. Vamos a armar 4 tubos de ensayos. En el primer tubo vamos a agregar betanactol, vamos a agregar ácido clorhídrico y vamos a agregar hidróxido de sodio 2 normal. Perdón. En el tubo 2 vamos a agregar betanactol, lo mismo, ácido clorhídrico, y vamos a agregar las 5 gotas de hidróxido de sodio. En el tubo 3 le agregamos 5 mililitros de metanitronilina y 5 gotas de nitrito de sodio. Y en el tubo 4 agregamos 1 mililitro de alfa-naftilamina y 5 gotas de nitrito de sodio. Pero fíjense que vamos a agregar el tubo 3 al tubo 1 y vamos a agregar el tubo 4 al tubo 2. Y vamos a ver qué pasa experimentalmente. En el tubo 3, vuelvo para atrás, en el tubo 3 tenemos la metanitronilina y tenemos el nitrito de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo mezclo el tubo 3 con el tubo 1, el nitrito de sodio en medio ácido se va a transformar en ácido nitroso, que luego se va a transformar en el ion nitrosonio, ¿sí? Que es el necesario para que a partir de, volvemos para atrás, a partir de acá estamos en el 3, a partir de la metanitronilina que tiene el tubo 3, a partir de la metanitronilina, con el ion nitrosonio se va a formar la sal de diazonio, ¿sí? Cuando yo pongo en contacto el tubo 1 con el tubo 3, se forma la sal de diazonio a partir de la metanitronilina, ¿sí? Y además, como en el tubo 1 tenemos el betanaftol, fíjense acá, una vez que se formó la sal de diazonio, se va a generar la copulación, ¿sí? De la sal de diazonio, generando entonces el naranja de nitronilina, ¿sí? Esa es la reacción que ocurre cuando mezclo el tubo 3 con el tubo 1. Como en el tubo 3 tengo la metanitronilina con el nitrito de sodio, solamente cuando mezclo el tubo 1 con el tubo 3, el tubo 1 ya tiene el ácido que le va a transformar al nitrito, al nitrito de sodio, va a transformar el ácido nitroso y va a generar el ion nitrosonio,
que va a permitir la generación de la sal de azonio, y además, como el tubo 1 tenía a su vez el beta-naftol, una vez que se formó la sal de diazonio, copula directamente con el beta-naftol, generando entonces el naranja de nitronilina. ¿Sí? ¿Qué reacción ocurre con el tubo 4 y el tubo 2? Fíjense, nuevamente, en el tubo 4 tenemos el nitrito de sodio que con el medio ácido del tubo 2 genera el ácido nitroso, el ion nitrosonio, y se genera entonces la sal de diazonio a partir de la alfa-naftilamina, ven acá. Y después, como en el tubo 2 además tenemos el beta-naftol nuevamente, se genera la copulación y la formación del colorante, que en este caso es el bordeado, ¿sí? Que es un color borgoña. Lo van a ver así. Recuerden que estas reacciones de copulación y de síntesis de sal de diazonio, nosotros las vamos a realizar siempre a bajas temperaturas. ¿Por qué? Porque la sal de diazonio es inestable a altas temperaturas, se descompone. Bien. Y por último, tenemos la síntesis de otro colorante diazoico por la copulación del ácido sulfanílico con beta-naftol. Entonces, fíjense, acá tenemos el ácido sulfanílico como sal, y vamos a utilizar el carbonato de sodio principalmente para desplazar el ácido sulfanílico de su sal, y después fíjense que agregamos en una segunda etapa, primera etapa, segunda etapa, nitrito de sodio en ácido clorhídrico para formar la sal de diazonio a partir del ácido sulfanílico. ¿Sí? Y después generamos la copulación entre la sal de diazonio, ¿sí? A partir del ácido sulfanílico, y el beta-naftol nuevamente para hacer entonces el colorante azoico, que es de color naranja. La técnica, vamos a ver la técnica. Primero, la primera parte es la diazotación. Fíjense, agregamos 0,5 gramos de carbonato de sodio en 25 mililitros de agua, vamos acá, 1,5 gramos de ácido sulfanílico, ¿sí? Para solubilizar entonces al sulfonato de sodio en este caso, por la presencia del medio básico del carbonato de sodio, enfriar, fíjense, temperaturas menores de 5 grados centígrados, por lo que decimos siempre, la sal de diazonio se descompone a altas temperaturas. Agregar, fíjense, nitrito de sodio, disueltos en 2,5 mililitros de agua y ácido clorhídrico, desde una ampolla de decantación, fíjense, y entonces de esta manera obtenemos la sal de diazonio, que es el parasulfónico benceno diazonio, ¿sí? Que era lo que habíamos charlado anteriormente. Esto lo tenemos en la Erlenmeyer. Por otro lado, en un vaso de precipitado, fíjense, disolvemos 1,25 gramos de beta-naftol en 12,5 mililitros de hidróxido de sodio 1 normal, y agregamos la sal de diazonio formado inicialmente. Todo esto lo mantenemos en frío, ¿sí? Y después filtramos el colorante al vacío, como dijimos anteriormente, ¿sí? Y ahí obtenemos entonces el colorante azoico, ¿sí? La síntesis de colorante a partir de la sal de diazonio. Y recuerden entonces que esta también es una sustitución electrofílica aromática, y recuerden que la sal de diazonio es un electrófilo débil, por lo tanto, necesitamos entonces que el compuesto sobre el cual se va a ocurrir la copulación tiene que estar activado, fuertemente activado para la CEA. Bien, eso es todo. Muchas gracias, espero haber sido claro, y cualquier cosa están los foros de discusión para las consultas.